Hola, mi nombre es Itlalia Malinali Sandoval Sánchez, soy estudiante del grupo 1001 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este video voy a hablar sobre células inmunitarias, sobre mucosa oral como una barrera física, sistema de complemento, linfocitos B e incluso un poco de hipersensibilidad y autoinmunidad. Quédate a ver el video. Comenzaremos hablando sobre algunas de las células inmunes que intervienen en nuestro sistema inmunitario. Hablaremos sobre 4 principales células que son los linfocitos, células dendríticas, neutrófilos y macrófagos. Un linfocito es un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune. Hay 2 tipos principales de linfocitos, son las células B y las células T. Las células B elaboran los anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras. Y las células T, que son en las que nos vamos a centrar un poco más, son las que destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. Tenemos que hay 4 tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T colaboradores, citotóxicos, reguladores y de memoria. Comenzaremos con los linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos son colaboradores o auxiliares que trabajan en conjunto con los linfocitos B y estos van a secretar citocinas que estimulan la activación de los linfocitos B para producir anticuerpos contra el patógeno invasor. Los linfocitos T citotóxicos van a destruir directamente al patógeno invasor al secretar las proteínas perforina y granzima. La perforina va a crear poros en las membranas celulares de los patógenos, permitiendo que las granzimas puedan entrar en ellas e introduzcan la apoptosis. Esto a su vez va a permitir la destrucción del propio patógeno y de las células infectadas. Los linfocitos T reguladores actúan suprimiendo la respuesta inmunitaria y así impiden que los linfocitos T colaboradores y los citotóxicos se activen continuamente. Gracias a ello limitan la reacción una vez que se haya eliminado el patógeno. Y por último, los linfocitos T de memoria, que estos forman parte de la respuesta inmune adaptativa secundaria, que va a consistir en la respuesta rápida contra un antígeno tras una exposición previa. Estas son células longevas, ya que residen en el torrente sanguíneo durante un periodo prolongado. Continuaremos con los otros 3 tipos de células, que son las células dendríticas, neutrófilos y macrófagos. Las células dendríticas son un tipo especial de célula inmunitaria que se encuentra en los tejidos, por ejemplo en la piel, y estimulan las respuestas inmunitarias al presentar antígenos en su superficie a otras células del sistema inmunitario. Una célula dendrítica es un tipo de fagocito y de célula presentadora de antígeno. Los neutrófilos son una de las primeras células inmunitarias que reaccionan cuando entran al cuerpo microorganismos, ya sean bacterias o virus, y se van a desplazar al sitio de la infección y van a eliminar los microorganismos al atraparlos o al liberar enzimas que los destruyen. Por último, vamos a tener a los macrófagos, que estos son un tipo de glóbulo blanco que va a rodear los microorganismos y los va a destruir. Extraen las células muertas y van a estimular la acción de otras células del sistema inmunitario. Continuaremos hablando sobre la mucosa oral como una barrera física y por qué es tan importante.
mucosa bucal u oral se presenta constituida por el epitelio y el tejido conectivo, separados por una membrana basal que pues es muy delgada. Funciona como una barrera protectora a través de su estrato córneo. El estrato granuloso ayuda a frenar la colonización extraoral y el estrato espinoso, con la incorporación del complejo plasma-membrana de desmosomas. Este va a representar un mecanismo de conservación de la estructura. Es muy importante recordar que si alguno de estos elementos se alteran, pueden aparecer ya sean enfermedades inflamatorias, autoinmunes e incluso neoplasias, ya sean benignas o malignas. Bueno, ahora que ya conocemos a la mucosa oral como una barrera física, tenemos que conocer al MALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas. Este es un tipo de agrupación de células linfoides sin organización o alguna estructura que se va a encontrar asociado a la mucosa y que forma parte de una serie de localizaciones linfoides repartidas por el organismo. Es un depósito de tejido linfático incluido en fibras elásticas y músculo liso, y que, a diferencia, por ejemplo, de los ganglios linfáticos, no tienen una cápsula de tejido conectivo. Vamos a tener 4 tipos, que es el BALT, GALT, NALT y CALT. Comenzaremos con el BALT, o mejor conocido como tejido linfoide asociado a los bronquios. Este se encuentra en la mucosa que recubre las vías respiratorias y contiene linfocitos B y T. El segundo, que es el GALT, tejido linfoide asociado al tubo digestivo, está compuesto de folículos linfoides a todo lo largo del tubo gastrointestinal y casi todos están aislados entre sí. Destacan las placas de Peyer situadas en la lámina propia de la mucosa de nuestro intestino delgado, con una mayor proporción en el ilion. En penúltimo lugar tenemos al tejido linfoide asociado a la nariz, y por último tenemos al CALT, que es el tejido linfoide asociado a la conjuntiva o CALT. Ahora que ya hablamos sobre algunas barreras físicas y sobre el MALT, ahora nos toca hablar sobre el sistema de complemento. Este es un componente de la respuesta inmunitaria, que es un conjunto de moléculas plasmáticas implicadas en varias cascadas. Estas cascadas enzimáticas van a ayudar a defendernos de las infecciones y va a tener varias funciones, entre ellas potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y paralizar los patógenos. Van a existir 3 vías, que es la vía clásica, alternativa y vía de lectinas. En nuestra imagen podemos observar las 3 vías. Comenzaremos con la vía clásica, que esta fue descubierta primero y es iniciada por inmunocomplejos de inmunoglobulinas G y M, y va a iniciar con la unión de una o más inmunoglobulinas unidas al antígeno. La vía alternativa es iniciada por inmunoglobulinas, polisacáridos y estructuras poliméricas. Y por último, la vía de lectinas, que esta va a ser una variante de la ruta clásica y se va a activar sin la necesidad de anticuerpos, y se va a activar por medio del MVP, que es la lectina de unión amanosa. Ahora tenemos que conocer algunos receptores y patrones. Los PRR, o denominados receptor de reconocimiento de patrones, son receptores presentes en las células que participan en el sistema inmunitario innato, identificando moléculas asociadas con patógenos microbianos. Algunos ejemplos de ellos pueden ser los lipopolisacáridos, proteína C, fosfolicolina, lectinas, carbohidratos con fructosa, etc. Siguiendo con los PAMs, o denominados patrones moleculares asociados a patógenos, estos son pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupos patógenos.
son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrón. Y bueno, estos solo están en los patógenos. Algunos ejemplos de PAMs pueden ser manosa, lipopolisacáridos, peptidoglucanos, polipéptidos, oligopéptidos, carbohidratos, glucanos, incluso ADN y ARN. Por último, los DAMs o denominados patrones moleculares asociados al daño pueden producirse como resultado del daño celular causado por algunas infecciones y también indican una lesión estéril de las células causada por ya sean toxinas químicas, quemaduras, etc. Y algunos ejemplos de él son DNA, ATP, ácido úrico, proteínas de unión al ADN, colágeno, elastina, laminina y algunos cristales de urato. Para continuar hablando sobre MHC, tenemos que saber algo sobre la sinapsis inmunológica, que esta es una estructura supramolecular transitoria y concertada que tiene como propósito primario permitir un contacto estrecho en un linfocito con una célula objetivo. Es una interfase especializada que está finamente regulada porque es crítica para los procesos de la activación, pero también para la inhibición, la regulación y la coestimulación en el sistema inmunitario innato. La sinapsis se puede referir a esta unión entre una célula T y una célula presentadora de antígeno, a la unión entre una célula NK y una célula infectada, o igual puede ser una célula cancerosa, o bien entre un linfocito T citotóxico y su célula objetivo. Ahora, para continuar hablando sobre el MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, este complejo son proteínas de membrana y son solubles que ayudan al sistema inmune a ejercer su función. Son proteínas que se han descubierto en leucocitos, que son los glóbulos blancos, y que forman el sistema HLA, que es el sistema de antígenos leucocitarios. Y bueno, vamos a tener tres tipos de MHC: MHC1, MHC2 y por último MHC3. El MHC1 y 2, estos van a actuar siendo proteínas de membrana. Estas van a estar clavadas en la membrana de los leucocitos, y el MHC3 van a ser solubles, viajan por sangre y están disueltas en el plasma y en los tejidos, pero nos vamos a centrar principalmente en el MHC1 y en el MHC2. El MHC1 va a presentar linfocitos T citotóxicos, y estos están encargados de la destrucción de células infectadas por virus y bacterias. Va a estar conformado por péptidos de 8 a 11 aminoácidos, y el MHC2 va a presentar linfocitos T de helper. Estos van a presentar un proceso que va a iniciar con los leucocitos, porque estos van a tener en su membrana un MHC. Después estos leucocitos van a fagocitar al microorganismo y lo van a convertir en un antígeno, lo cual este antígeno va a viajar y se va a colocar en el MHC. Y el antígeno va a quedar expuesto en el exterior para que todos los leucocitos que viajan por ahí cerca tengan la capacidad de reconocerlo y lo puedan atacar. Ahora, centrándonos más en las células B, que estas se clasifican como unas células presentadoras de antígeno,
y secretan citocinas. Estas células, a diferencia de las otras dos clases de linfocitos, que son los linfocitos T y las células natural killer, expresan receptores de células en su membrana de células B. Estos receptores de células B van a permitir que esta célula se una a un antígeno específico contra el cual iniciará una respuesta de anticuerpos. Ahora que ya conocemos un poco más sobre la inmunidad, tenemos que hablar sobre las inmunoglobulinas, que son un factor muy importante. Estas inmunoglobulinas, o mejor conocidas como anticuerpos, son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo y realizan una amplia variedad de funciones. Influyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario y pues hay 5 tipos de las cuales les voy a hablar. Comenzaré con la primera inmunoglobulina, que es la IgG, que esta se encuentra en todos los líquidos del cuerpo. Son los anticuerpos más pequeños y más comunes de todos los anticuerpos que tenemos en nuestro organismo. Su función tiene mayor papel en la protección frente a un virus o alguna bacteria y es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, transmitiendo la inmunidad de la madre al feto de manera natural y pasiva. Su duración es aproximadamente de 25 días y está formada por 4 cadenas polipeptídicas, cada una está formada por unidades de aminoácidos enlazados por enlaces peptídicos. La molécula consta de 2 mitades idénticas, cada una con una cadena pesada y una ligera, unidas por un puente disulfuro, como se observa en nuestra imagen de IgG. La segunda inmunoglobulina va a ser la IgA, que se va a encontrar en las mucosas de las vías respiratorias y en el tracto gastrointestinal. También se encuentra presente en las lágrimas, el calostro y la leche. Su función es evitar que virus y bacterias penetren en el plasma, actuando como una barrera protectora. Esta se va a unir a los antígenos patógenos e impide que se instalen en las mucosas. Su duración es de 22 a 25 días y está compuesta por glicoproteínas séricas y se definen por el número de subunidades. Cada una está compuesta por 4 polipeptidos, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, y por el tipo de cadena pesada, que es una cadena alfa. Continuando con la IgM, estas son los anticuerpos más grandes, como lo podemos observar en la imagen. Se encuentra en la sangre y en el líquido linfático. Son aproximadamente del 5 al 10% de todos los anticuerpos que tenemos en nuestro organismo. Su función es el primer tipo de anticuerpo que se produce en la respuesta ante una infección, y también hace que otras células del sistema inmunitario destruyan las sustancias extrañas. Su duración puede ser de 22 a 25 días también. Y bueno, está compuesta porque presenta una forma de pentámero con una forma circular en la que se juntan 5 subunidades de monómero unidas por enlaces disulfuro y por una cadena. La cuarta inmunoglobulina presente es la IgE. Esta se encuentra en los pulmones, en la piel y en las membranas mucosas. Su principal función es que está implicada en las reacciones del tipo 1 de la hipersensibilidad, que es tipo 1 de alergia, y en la respuesta inmune contra agentes patógenos, especialmente los parásitos. Su duración de vida es de 22 a 25 días. Y en sus componentes tenemos que es una glucoproteína y está compuesta de 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Estas van a estar unidas por puentes disulfuro
y su cadena pesada consta de 5 dominios, 1 variable y 4 constantes. Por último, la última inmunoglobulina, que es la IgD, esta se va a encontrar en pequeñas cantidades en los tejidos que revisten el abdomen o el pecho. En su función tenemos que es un anticuerpo del que menos conocimiento se tiene aún, y su nivel de síntesis es 10 veces menor que el de la IgA, IgM e IgG. Se sugiere que es un receptor antigénico de membrana que conduciría a la diferenciación linfocitaria, y también que es un ligando para los receptores de IgD en la inmunorregulación de las células T. Su duración es de 2 a 8 días y está compuesta de, es monomérica. Esto quiere decir que está formada por una sola molécula de inmunoglobulina, como se puede observar en la imagen. La deficiencia de inmunoglobulinas es una manifestación del deterioro de la maduración o la función de los linfocitos en nuestra sangre. Las células no reaccionan o lo hacen de forma inadecuada a los patógenos invasores, y el sistema inmunitario es incapaz de mantener una concentración normal de anticuerpos en la sangre. La consecuencia de esto puede ser la aparición de infecciones recurrentes y en ocasiones potencialmente letales, así como la producción de trastornos en la función de determinados órganos. Igual otra consecuencia particularmente característica es un incremento de la susceptibilidad a las infecciones bacterianas, y la curación de heridas y la regeneración de tejidos pueden también deteriorarse debido a la inducción de reacciones inflamatorias por una falta de mecanismos inhibidores. En inmunidad tenemos dos conceptos muy importantes, que es hipersensibilidad y autoinmunidad. Cuando el sistema inmunitario no es capaz de responder de forma adecuada a la infección, se va a denominar inmunodeficiencia o hipersensibilidad. Y las personas pueden sufrir la afección opuesta, que en un sistema inmunitario hiperactivo que ataca las células sanas como si fueran cuerpos extraños, y a esto lo vamos a denominar una respuesta de autoinmunidad. Regresando a la hipersensibilidad, tenemos que esta reacción son respuestas inmunitarias exageradas o inapropiadas a un antígeno benigno. En esta reacción es la respuesta inmunitaria, no los antígenos, lo que es dañino para el huésped. Por lo general, las reacciones de hipersensibilidad ocurren frente a antígenos externos o que no son propios. Estas reacciones son específicas del antígeno, lo que significa que el primer contacto con este sensibiliza al sistema inmunitario, y los contactos posteriores van a provocar esta respuesta de hipersensibilidad. Ahora, hablando más específicamente sobre la autoinmunidad, tenemos que es una respuesta inmune contra uno o varios antígenos propios. Las enfermedades autoinmunes son el resultado del daño o de la pérdida de función fisiológica en órganos y en algunos tejidos debido a una respuesta autoinmune. Este reconocimiento específico está mediado por las células del sistema inmune adaptativo. Esto quiere decir que está regulada por linfocitos T y B, y si bien en los mecanismos de daño participan también células y moléculas del sistema inmune innato. Llegamos al fin de este video. Mi nombre es Sandoval Sánchez Citlalia Malinali. Gracias por verlo.